¿Qué pasa, equipo? Bienvenidos un día más al podcast de Enfit Nutrition. Hoy tenemos un nuevo episodio donde vamos a centrarnos en el entrenamiento de fuerza y para ello tenemos a dos bestias como son Rubén y Víctor. Bienvenidos, el equipo RV. Aquí están los dos cracks del entrenamiento de fuerza. A nivel de habla hispana es lo mejor que tenemos, sin duda. Y aparte de que están en el equipo de Enfit Nutrition, pues están hoy aquí conmigo en esta mesa redonda para hablar un poco. Así que, chicos, es un placer teneros aquí. Bienvenidos al podcast de Enfit. Y bueno, presentaros un poquillo. ¿Quiénes sois, para quien nos conozca? Muy buena, Eneco, ¿qué tal? Bueno, pues mi nombre es Rubén y junto a mi socio Víctor fundamos RV. Ambos somos atletas de powerlifting, entrenadores especialistas en fuerza, que es lo que nos gusta, y más concretamente en powerlifting. Yo era jugador de fútbol, me lesioné la rodilla y me metí de lleno en el mundo del gimnasio. Y bueno, estudié la carrera, hice mi máster en ciencia del deporte también de alto rendimiento y estoy un poco loco por todo esto del mundo del entrenamiento. A veces hasta digo que es un poco hasta enfermizo, ¿no? Y bueno, pues esta es nuestra pasión, nos dedicamos a la parte de formación también, a la parte de llevar atletas a competir, que es lo que más nos gusta. Así que nada. Bueno, Neco, gracias por traernos aquí. Yo soy Víctor. Como decía Rubén, los dos formamos RV. Ahora mismo somos un equipo de trabajo bastante grande de RV, tanto a nivel formación como a nivel de trabajo, de entrenadores. Pero bueno, Rubén y yo fuimos los que lo fundamos hace ya 5 años. Yo soy campeón de España de powerlifting los 3 últimos años en la categoría de menos 105 kilos. Y como decíamos, pues estamos metidos de lleno en esto. Yo entré un poco por el mundo de la hipertrofia, que es también otra de mis pasiones. Me encanta el culturismo, me encanta el mundo de la hipertrofia. Y acabé pues porque se me daba mejor en el powerlifting y ya descubrí por así decirlo, mi cosa que hacer en la vida, ¿no? O lo que me llama de verdad. Y aquí estamos a tope pensando 24 horas en esto. Y dicho, después de esta presentación que al final los dos vivís un poco el powerlifting de una forma muy intensa, ¿no? O vivís de ello, tanto como atletas, entrenadores, formadores, todo gira en torno al mundo de la fuerza y al powerlifting. La primera pregunta es el powerlifting para todo el mundo? O sea, si alguien viene y te dice, yo quiero practicar powerlifting, ¿es para cualquier persona? ¿Es para todo el mundo? ¿Es como un deporte que podemos conocer como puede ser el fútbol, que todos los críos juegan al fútbol, independientemente de que valgan o no valgan para ello? Yo personalmente creo que sí. Y eso es una cosa que Rubén y yo intentamos que vaya entrándole a la gente en la cabeza. Realmente el fútbol es para todo el mundo, depende del nivel, ¿no? Pues lo mismo pasaría con el powerlifting. Lo que pasa es que con los deportes más pequeños, y bueno, yo creo que el powerlifting se ha vinculado también mucho en el mundo del fitness en general al coach, al si quieres puedes, al tienes que dar todo lo mejor de ti día a día, no sé qué, no sé cuánto, y al final genera una sensación de que el que no va a ganar no debe de hacer powerlifting. Y eso es totalmente negativo para el deporte y es lo que hace que un deporte no crezca, que solo pensemos en ganar y en esa competitividad, en vez de disfrutar del deporte. Entonces, el powerlifting debería de ser para todo el mundo. Un deporte muy sencillo técnicamente, un deporte que no se necesita unas instalaciones muy específicas, que en cualquier gimnasio se puede entrenar y practicar. Y si la gente simplemente disfrutase el deporte, entrenase dentro de sus medidas cuando pueda, aunque sea lo mejor que puedas, pero cuando pueda y con la dedicación que pueda, y compitiese a tu nivel y para mejorar contigo mismo, pues sería para todo el mundo. Pero como al final mucha gente piensa en simplemente ser campeón de España, ser el mejor del mundo, no sé qué, no sé cuánto, pues acaba generándose un poco esa sensación de élite que yo creo que es negativa, como decía, para que el deporte crezca y se conozca de verdad. Yo aquí lo veo también como un poco a nivel histórico, no solo de la parte o del punto de vista competitivo, sino la visión que se tenía anteriormente del powerlifting. El powerlifting antes era un deporte en el que solo había categorías súper pesadas, los que competían solo eran súper pesados, parecía un deporte hecho para gordos, estaba súper desvinculado, digamos, de la parte o vista de la parte del culturismo o del entrenamiento atlético en general. Aunque luego si te paras a analizar caso por caso, en realidad no era así, porque muchos culturistas antes eran powers. Y
ahora ha ocurrido todo lo contrario. Ahora las categorías más despobladas son los súper pesados, esos gordos y esa visión que se tenía anteriormente del power, y es todo lo contrario. La mayoría de personas, como ocurre en cualquier población, pues son de peso medio o pesos más ligeros, no hay tanto súper pesados. Y lo que ocurre es exactamente todo lo contrario, precisamente porque se han ido dando cuenta de que es un deporte para todo el mundo, que independientemente de tu altura, de tu peso, de tu sexo, puedes ir progresando de una categoría de peso a otra, puedes ir progresando en masa muscular, puedes ir progresando en estética, modificándote, si tengas que adaptarlo a un tipo, combinarlo con otro deporte porque te gusta un deporte de equipo o unas oposiciones, para lo que sea. Entonces, sí, realmente creo que es para todo el mundo, y sobre todo teniendo en cuenta una cosa. Antiguamente también se creía que la salud era el entrenamiento cardiovascular, pero hoy en día se ha dado cuenta que con el estilo de vida que llevamos, la salud es el entrenamiento de fuerza. Y esto es entrenamiento de fuerza en su estado puro y duro, pero no un entrenamiento de fuerza tan exigente como lo puede ser un halterófilo, por el componente técnico que requiere, por las horas de dedicación que requiere, y tampoco es un deporte como la natación, que tienes que estar para competir a un buen nivel, súper, ultra, mega dedicado. Aquí tú tienes tu nivel de fuerza y los mantienes sin ningún tipo de problema, incluso puedes progresar tan solo con 2 o 3 días de entrenamiento, con lo cual se puede adaptar muchísimo. Así que no solo desde el punto de vista de la competición, ni desde el punto de vista estético, sino incluso desde el punto de vista de la practicidad a la hora de entrenarlo. Algo que parece curioso, que es lo que es lo que has comentado ahora, Rubén, el tema de que antes se concebía un poco el powerlifting como un deporte para gente muy pesada, y ahora he llegado a escuchar comentarios de que los más pesados no son powerlifters. Eso no es powerlifting. El hecho de vemos a una persona muy pesada levantar muchos pesos y que se dice, eso no es powerlifting. Y en realidad, joder, pues antes eso era powerlifting, ¿no? Eso es. Totalmente, totalmente. Además, el power antes era equipado, o sea, el powerlifting hay dos modalidades, ¿vale? Está el powerlifting equipado y el powerlifting que se llama RAW. La diferencia es que se usaban trajes soportivos o vendas, como usan los culturistas también, que te ayudaban a levantar más peso, y se decía que te ayuda a proteger las articulaciones y demás, ¿no? De hecho, los competidores más antiguos, los masters más de 70, 80, la mayoría compiten en equipado más que en RAW. Y ahora se ha visto pues justamente todo lo contrario, que la modalidad más nueva, que se llama el powerlifting RAW, también es la que ha llegado a más gente. ¿Por qué? Porque esos trajes soportivos son muy caros, son muy difíciles de poner, requieren de un montón de personas a tu alrededor, son, digamos, un coñazo porque duele ponérselo, y ha pasado una modalidad que eso, pues, ¿qué es lo que está triunfando? Que todo el mundo pueda practicarlo, que lo puedas practicar incluso en tu propia casa, y que lo único que necesites pues sean barras, discos, un banco, una jaula, y si quieres un cinturón y una rodillera. Y ya está, y con eso ya podrías hacer powerlifting y todo el mundo podría hacerlo. Exacto. Y de hecho, el siguiente punto que quiero que toquemos está relacionado con esto que hablábamos de que el powerlifting es para todo el mundo y el culturismo, ¿no? O sea, porque hoy en día nosotros, si vamos a un gimnasio, nos podemos encontrar muchos perfiles, pero básicamente hay dos perfiles claros, ¿no? Los que entrenan para levantar más peso y los que entrenan con objetivo más estético. ¿Vosotros creéis que gran parte de los powerlifters tienen dentro ese culturista? O al revés, el hecho de que muchos culturistas también tienen la cosa de tengo que levantar cada vez más peso en el press bank y en la sentadilla. ¿O cómo veis vosotros esto? ¿O hay realmente una gran diferenciación entre los perfiles? Yo creo que por eso ahora es tan famoso el power building, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente quiere ambas cosas. Quieren levantar pesado, hacer los básicos, pues tiene esa motivación de ir con un plan al entreno, de tenerlo todo más organizado. Yo conozco muchos atletas del mundo del culturismo que han dicho que les gusta el power porque parecen más deportistas, ¿no? Porque es como ir día a día con un entreno más planificado, con unas metas pues más tangibles que ver un cambio físico. Entonces, pues disfrutan de esa parte, pero igualmente buscan la estética. Y lo mismo con el powerlifter. Muchos powerlifters pues buscan esa estética, no quieren subir de categoría para no perder esa estética. Siempre cuando se acerca el verano hacen sus definiciones y tal. Entonces yo creo que al final el movimiento de power building, de combinar ambos, nace por eso, porque son deportes hermanos realmente, y que muchos de ellos buscan ambos, y gente incluso que está especializada en culturismo o que está especializada en powerlifting, en algunos momentos se va más hacia el otro lado por buscar ambos objetivos. Yo lo veo desde el punto de vista de una etapa evolutiva, ¿no?
Y cuando eres principiante, ¿qué ocurre? El power building, ¿dónde triunfa en realidad? Cuando realmente ambos quieren todo, en los más principiantes, ¿no? En esos chavales más jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que realmente pueden y creen que lo pueden tener todo a la vez. Claro, están mejorando su fuerza semana y día a día, están mejorando su estética día a día. Son jóvenes y al final no tienen que estar pensando en que para mejorar 1 gramo necesitan hiperespecializarse, ¿no? Y también porque sí que creo que al final todo el mundo le gusta verse bien, a todo el mundo, por unas cuestiones culturales, y que a los powers les gusta más esa parte más de culturismo, y a los culturistas sí se diferencia más en esas dos partes, ¿no? Sobre todo más en estas formas de entrenar más modernas respecto a cómo se veía antiguamente, que sí se tiraba más de básicos. Entonces creo que cuando eres principiante en esas primeras etapas sí que lo quieres todo y sí que tienes ese power, tienes ese culturista interno y viceversa, ¿no? Conforme ya va pasando más el tiempo, conforme estás más metido en un mundo más que en el otro, como puede ser pues nosotros en el mundo del power, nos da más igual cada vez, digamos, la parte estética y realmente no nos importa tener 2 centímetros menos de bíceps si vamos a mejorar nuestra RM de press de banca, ¿no? Entonces sí que voy viendo un poco esa línea y esa diferenciación en cuanto a tu experiencia, a tu nivel y a tu objetivo a lo largo de tu carrera deportiva. Es curioso porque en realidad el culturismo tradicional, los inicios del culturismo, los culturistas eran levantadores y los levantadores eran culturistas. O sea, cuando habían estos shows en los que enseñaban el físico, no es que solo enseñaban el físico, sino levantaban pesado, levantaban pesas y luego enseñaban el físico. Y era como lo que ahora también, o sea, con el paso del tiempo se hiperespecializa, ¿no? Y al final tienes especialidades deportivas muy específicas como son el culturismo, el powerlifting y tal, pero al final siempre han ido de la mano. Y hoy vemos con este movimiento, como comentaba Víctor, como has comentado tú, Rubén, ahora, el tema del power building y el éxito que ha tenido. ¿Y por qué seguramente ha tenido éxito? Porque al final tú también puedes, no es que puedas, sino que si entrenas para ser más grande, terminas teniendo más fuerza y también terminas moviendo más peso en press banca, en sentadilla, y lo mismo para el powerlifting. Quizá también como efecto secundario terminas poniéndote más grande cuando haces tus bloques de volumen, tus bloques de tal, que luego hablaremos de esas cosas. Entonces, pues al final, aunque haya cierta relación, pues con el paso del tiempo, como comentabais, cuando eres más avanzado, pues ya te centras en lo que vas a competir o en lo que quieres, a lo que te quieres dedicar. Pero quizá para un usuario más principiante o que no tenga objetivos claros de competición, sí que podría compatibilizar muy bien durante todo el tiempo estas cosas, ¿no? Debería, de hecho. Yo creo que no es que podría, sino que debería. Porque lo que decía Víctor, a ese usuario medio, como se centre tan solo en las ganancias a nivel estético, que sabemos que es muy lento y mentalmente muy, muy duro y que varía muchísimo de un día a otro, no le genera esa adherencia de la misma forma. Sin embargo, la parte de mezclarlos con el levantamiento hace que tú tengas ese objetivo día a día y que además puedas ver una mejora de forma tangible. Entonces te marca ese objetivo a cumplir o a romper barreras. Y además que yo creo que al principio todavía no sabes realmente lo que te gusta, ¿no? Al 100%. Entonces hay muchas veces que en las primeras etapas el combinar algo durante un tiempo te va haciendo ver qué es lo que te gusta más, qué es lo que realmente te llama la atención. Yo, por ejemplo, al principio pues me gustaban ambas cosas. Me gustaba el mundo del culturismo, estudiaba el mundo del culturismo, pero yo siempre metía mis básicos, me gustaba entrenar pesado y al final pues un poco el camino natural te va llevando a lo que se te da mejor o a lo que más te gusta, pero tienes que tener esa experiencia de haber probado ambas cosas, que aparte de que es lo idóneo para el rendimiento, como decía Rubén, también a nivel pues mental y de desarrollo también es positivo. Y aquí poniendo un ejemplo de un principiante, o sea, una persona que no ha pisado nunca el gimnasio, pero que tiene claro que quiere competir en powerlifting. O sea, normalmente, como habéis comentado, muchas veces la gente empieza en el gimnasio quizá por estética o por las dos cosas o porque quieren tal, pero una persona que ha visto vuestros vídeos, que os ha escuchado, que os sigue en Instagram, no ha pisado nunca un gimnasio, es raro, pero puede pasar, ¿no? Dice, yo quiero competir en powerlifting. ¿Qué le recomendaríais a esta persona? O sea, ¿qué le recomendaríais? ¿Que se centrara y se hiperespecializara? Es decir, como a largo plazo va a competir en powerlifting, ¿o recomendaríais lo mismo que a una persona
que empiece en el gimnasio que toque un poco de todo? Pues mira, esta pregunta me gusta mucho porque me encanta, porque hace tan solo unos años esa corriente de la ultra mega especialización, de la alta frecuencia, del entrenamiento basado en la velocidad, le hubieses preguntado a cualquier entrenador de esto y independientemente de las condiciones previas de la persona, te hubiese dicho que se centre en un deporte porque lo que prima es la especialización, ¿no? Ese principio de SIDE. Pero nosotros somos muy de filosofía más rusa y de entrenar la base y de crear una base que a lo largo después te haga poder expresar tu rendimiento. Y si tu objetivo es que tienes claro el power, pero ojo, no es lo mismo tener claro el power de que quiero competir en power y ser el mejor ya, que es lo que suele pasar a la mayoría de principiantes, sino que quiero competir en power y ser bueno a largo plazo, tienes que crear una base. Y esa base se va a construir haciendo técnica, pero sobre todo acorde a un peso corporal respecto a tu altura y creando una suficiente masa muscular. Y si encima eres joven, tienes que aprovechar esos años para crear suficiente masa muscular. Entonces, tienes que trabajar los básicos, por supuesto, tienes que aprender la técnica, tienes que hacerte grande, pero teniendo el foco sobre todo en ese desarrollo de la masa muscular. Y esto se ve muy claro cuando le decimos, no, por competir no vamos a coartar tu peso corporal, ¿vale? Para que sea más competitivo en la categoría de menos de 66 kilos, porque mide 1,80 m y tienes que estar pesando 105 a la larga. Entonces eso es un ejemplo muy claro. Sí, además es sobre todo eso, el hecho de combinarlas las dos aunque quieras competir. Es que eso, lo que comentaba Rubén, la competición no debe de obligarte a especializarte al 100%. Hay muchos pasos en el desarrollo competitivo y lo mismo que yo recomiendo a la gente competir, lo que te decía antes, yo creo que todo el mundo que le gusta este deporte debería de competir porque te cambia la competición, ves el deporte de otra forma, disfrutas del deporte de otra forma en la competición, una competición muy positiva. No te tiene que obligar a especializarte al 100%. Se puede competir de muchas formas y sobre todo en las etapas iniciales. Y yo, por ejemplo, ahora he empezado a llevar a un chico, Félix, que tiene 15 añitos y que tiene un potencial increíble y que competirá cuanto antes para ir cogiendo experiencia, porque estoy seguro de que si le gusta esto y sigue practicándolo, va a ser muy competitivo en su último año sub-junior, pero eso no quiere decir que vaya a dedicarse 100% a levantar y a exprimir una categoría, sino irá teniendo su desarrollo, pero compitiendo cuanto antes, claro. Yo aquí me acuerdo hace unos 3, 4 años o incluso más, cuando se puso de moda lo que hablábamos del entrenamiento basado en la velocidad, el powerlifting también empezó a ser más mediático, que veía que muchos chavales, justo lo que decíais, ¿no? Que llevaban un tiempecillo en el gimnasio, que cogían y se compraban, que si su cinturón, sus rodilleras, el no sé qué, el encoder, tal, y se ponían ahí a hacer su básico, tal, no sé qué, y para casa. Y veías que no mejoraban. En cambio, venía un tío que llevaba 5 años en el gimnasio, centrado en desarrollar la masa muscular, se ponía en el press banca y te sacaba 150 kilos. Y decías, tú, me cago en 10. Y es quizá un poco lo que comentabais, ¿no? Es mucha gente que viene del mundo del gimnasio, más del culturismo, que se ha centrado en desarrollar esa masa muscular, luego se ponen a tirar en los básicos y que son nuevos en el mundo del powerlifting y dices tú, madre mía, chaval, qué levantadores. Así es. Entonces, ahora vamos a pasar un poco al caso de una persona que ya es intermedia avanzada, ¿no? Que ya lleva en el powerlifting cierto tiempo y le cuesta mucho avanzar, ¿no? Más intermedia que avanzada, porque creo que es importante separar estos dos tipos de niveles. ¿Cuáles son los errores frecuentes que soléis ver en este tipo de atletas que les impiden avanzar? En atletas que ya llevan cierto tiempo haciendo lo mismo, han avanzado bastante, pero ya están estancados y no avanzan. Sí, pues aquí te diría que uno de los errores principales es, tienes que analizar lo que has estado haciendo hasta ahora y supongamos que has hecho bien ese periodo de principiante, de centrarte en esa ganancia de masa muscular, has cogido peso, has trabajado seguramente los básicos, pero la mayoría de principiantes se centran mucho en los kilos, como decíamos, en esa misma corriente también de estar continuamente tirando cargas altas o intentar mantener un mismo nivel de rendimiento con esas PAPs, por así decirlo. Y por otro lado,
no le dan suficiente variabilidad al entrenamiento en el periodo de intermedio, ¿no? Igual que decimos que tienes que trabajar la técnica cuando eres principiante junto a la hipertrofia, en el periodo más intermedio algo que nos caracteriza mucho es que nos gustan las variantes, nos gusta exprimir mucho el componente técnico y los intermedios ya han aprendido una técnica, pero hay muchos errores que no son capaces ni siquiera de ellos mismos verlos y corregirlos. Entonces, ¿cómo soluciono tal? ¿Cómo soluciono cual? Variantes que ayuden a enfatizar aspectos técnicos y sobre todo a crear, digamos, el romper ese estancamiento que se suele tener cuando ya ha acabado tu primero o segundo año de entrenamiento, ¿no? Porque le hacemos un simple cuestionario a ciertos levantadores y le pregunta si ha hecho una determinada variante y hay muchos que no han salido de hacer su sentadilla de competición y ya sea con algo de pausa o algo de tempo y nada más. Pero no han tocado ningún tipo de variante extra que le haga salir de ese estancamiento, que le haga seguir explorando el patrón de movimiento de sentadilla, press banca o peso muerto, con lo cual es un aspecto muy importante. Y sobre todo en este punto se centran o se han centrado la mayoría en atacar puntos débiles porque las redes nos inundan de cómo trabajar ejercicios, puntos débiles a nivel físico, pero en realidad su punto débil va cambiando a lo largo de su etapa deportiva porque no han sido capaces de desarrollar realmente sus puntos fuertes y dejar salir a la luz ese verdadero punto débil todavía. Yo aquí también comentar, que lo ha comentado Rubén por encima, la capacidad de trabajo de estos atletas. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando tú te estás iniciando, tus marcas suben prácticamente entreno a entreno. ¿Qué es lo que hace la gente? Centrarse en mejorar esas marcas tirando más kilos. Pues ya han pasado 4 semanas, voy a testear otra vez. ¿Y qué es lo que hace esto? Que sí, tengan una adaptación a tirar ese movimiento, a tirar pesado, pero la capacidad de trabajo que tienen es nula. Tengo muchos atletas que han empezado conmigo con esa etapa intermedia, que llevan relativamente poco tiempo y ves su entreno y no aguantan 5 series planas, no aguantan 10 series semanales de un movimiento, le falta capacidad de trabajo. En cuanto mejoran esa capacidad de trabajo, luego eso lo traslada al movimiento de competición y se disparan las marcas. Más, yo tengo muchos atletas que he subido casos que mucha gente me ha dicho, ¿cómo es posible que haya subido su total 50 kilos? Si ya sabía hacer el movimiento. Digo, porque no había trabajado, no había sufrido entrenando, no había hecho series, había mejorado su capacidad de entreno y en cuanto eso lo ha trasladado otra vez al movimiento de competición, pues tiene una base nueva que soporta más kilos. Si nosotros simplemente tiramos kilos y no mejoramos nuestra base, llega un punto en el que la base no soporta más carga. Entonces tenemos que crear la base para poder crecer, como si fuese una pirámide. Total. Aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Víctor, porque es algo que yo veo mucho también en el mundo del culturismo, en el mundo del entrenamiento. El hecho de que ciertas corrientes de entrenamiento de muy alta intensidad se han puesto de moda, el hecho de yo tiro 2 series y cada sesión de entrenamiento tengo que mejorar en repeticiones o en kilos, pero va a llegar un punto en el que no vas a seguir mejorando. O sea, da igual que sean 6 repeticiones en vez de una como en powerlifting, pero no vas a seguir mejorando. Entonces, tienes que hacer tus bloques de trabajo o tus trabajos que te ayuden a mejorar esta capacidad de trabajo y luego ya volver a tirar, si quieres, otra vez tan intenso en estos movimientos, este rango de repeticiones y seguirás mejorando. Pero claro, sí, normalmente lo que suele ser es, joder, pero es que yo desde que he cambiado y ahora trabajo tan intenso, estoy mejorando más. Vale, claro. Pero a ver hasta cuándo mejoras más, porque llegará un punto en el que ya no mejorarás más haciendo lo mismo. Encima es eso, súper especializarte en varios movimientos, hacerlos súper intensos y llevarlo a lo largo del tiempo hasta que sigas mejorando, ¿no? Pero llega un punto en el que no mejoras. Entonces es algo que también comparte mucho el mundo del culturismo con todo esto que comentabais. Que al final, en cuanto cambias de un estilo de entrenamiento a otro, generas una mejora simplemente por un cambio de estímulo. Claro, vienes de un entrenamiento de alto volumen y pasas a uno de alta intensidad con poco volumen, es un cambio de estímulo. Pero es que cuando te estanques vas a tener que volver de nuevo a ese entrenamiento de alto volumen para luego, si quieres, volver a hacer ese entrenamiento de alta intensidad. Pues aquí exactamente igual. He cambiado de entrenador y he mejorado, sí, pero ¿cuánto tiempo llevas con ese entrenador? ¿Y cuántos cambios de entrenador has hecho? Porque si para mejorar tienes que estar cambiando de entrenador cada año, porque cada año te estancas, pues esto es exactamente lo mismo. Cuando pasas de un small-off a un 5x5, a un 5-3-1, a un método cubo, lo que vayas haciendo, vas cambiando, vas saltando, pero no terminas de darle la clave a largo plazo.
Y que sobre todo eso, si valora al final a largo plazo, ya hablemos de kilos en peso corporal o de kilos en barra, da igual si mejora en 5 años 1 kilo, si mejora en 5 años 5 kilos y otra persona mejora en 5 años 4 kilos, pero esos 4 kilos lo ha conseguido en un año, al final lo que importa es que a cabo de 5 años uno ha mejorado más que tú y la gente no tiene esa capacidad de verlo todo a más largo plazo, quieren el resultado rápido. Y el problema que tienen los atletas intermedios es que en la parte inicial han querido hacerlo todo muy rápido. Y lo mismo, pues eso, como tú has dicho, en el mundo del culturismo, que a mí también me gusta mucho, está pasando esos problemas, que cada vez se entrena menos. Entrenamientos cada vez más cortos, cada vez menos, sobre todo menos capacidad de trabajo. Yo muchas veces he subido a lo mejor un entreno mío diario, un ejemplo, o las series que he hecho de un levantamiento a la semana y me escriben chicos que a lo mejor llevan 3 años entrenando y pesan 80 kilos y me dicen, ¿cómo has hecho tantas series? Digo, madre mía, deberías de estar haciendo tú el doble. Si yo soy capaz de con 100 y pico kilos y con las cargas que muevo hacer esa serie efectiva, tú deberías de estar haciendo el doble y no sorprenderte por eso. Y es porque nos centramos pues, en esa técnica de alta intensidad, en esa yo qué sé, en ese ejercicio clave que te va a hacer mejorar y nos olvidamos de la base y de lo que es realmente importante. Entonces, como hablábamos, al final estos son problemas que se comparten en varias disciplinas también, tanto en el culturismo, en el powerlifting y imagino que en muchísimas otras más. Pasando un poco, después de haber visto todo esto, quiero que nos habléis un poco del método RV. Al final tenéis un libro donde habláis del método RV, es un libro súper completo donde tocáis absolutamente de todo y para alguien que no os conozca o que no conozca todavía el método RV, ¿qué es lo que caracteriza a este método? Bueno, pues nuestro libro, nuestro método, por ponerle ese nombre comercial que le encanta tanto a la gente, ¿no? Que aunque a nosotros no nos guste tanto, básicamente en realidad es cómo hacemos nosotros las cosas, cómo trabajamos, cómo hemos llevado a levantadores como a Tony ser campeón de Europa sub-junior. Y es una forma de mezclar diferentes conceptos que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Y aunque siempre hablamos de bloque, porque es la forma que queremos más simple de estructurar una preparación a largo plazo y de entenderlo y hacérselo entender al atleta, que esto para nosotros es muy importante también, que el atleta comprenda el proceso, es estructurar una preparación en diferentes bloques. Y la periodización tradicional te dice que podemos hacer para bloques de fuerza pues un bloque de hipertrofia, un bloque de volumen y un bloque de picking más una descarga. Nosotros usamos este concepto, añadimos un bloque nuevo, que sería un bloque de fuerza base, y lo hacemos con la siguiente linealidad, que sería bloque de hipertrofia, bloque de fuerza base, bloque de volumen, bloque de picking y tapering, descarga. Y además lo dividimos como se hace en deportes de equipo en off-season y temporada competitiva, ¿no? En 2 grandes bloques, por así decirlo, o 2 macrociclos dentro de una propia temporada. Además, vamos viendo cada una de las características de los bloques, que va simplemente de lo más inespecífico a lo más específico respecto a la propia competición, y va muy mezclado también con las corrientes de Westside Barbell, de esa periodización conjugada y las herramientas que utilizan, como las barras especiales y todas esas variantes. Va también muy ligado a esa corriente rusa de, como decíamos, crear la base de los levantadores y hacerlos muy completos a largo plazo. No nos gusta la ultra especificidad de la que hemos hablado anteriormente. Entonces, es un poco esa forma de estructurar en el tiempo cómo nosotros periodizamos y cómo hacemos la programación en general cuando tenemos una fecha en concreto para competir o cuando estamos viéndolo con varios años vista con atletas muy principiantes. Y habéis hablado un poco de bloques, que es la forma en la que vosotros trabajáis a largo plazo, ¿no? Con diferentes bloques de entrenamiento. ¿Qué es lo que caracteriza cada uno de estos bloques? El bloque de fuerza base, como comentabais, el de volumen y tal, ¿qué es lo que caracteriza cada uno de ellos? Sí, pues mira, como decía Rubén, nosotros partimos de lo más lejano de la competición hasta la propia competición. Y esto se divide eso en off-season y temporada competitiva.
Lo normal cuando se habla de powerlifting era hacer una etapa de hipertrofia, que era como la off-season, y ya de ahí meternos en la temporada competitiva, a trabajar los movimientos de competición. Nosotros, ¿cómo vemos esto y qué es lo que cambiamos? Pues tenemos una etapa de fuera de temporada en la que no tocamos el movimiento de competición. Y esta es etapa de ganar masa muscular, mejorar la técnica, mejorar puntos débiles y mejorar puntos fuertes. Para poder conseguir estos 4 objetivos, un bloque de hipertrofia se quedaba corto. Entonces, en el bloque de hipertrofia lo que buscamos es mejorar técnicas, ganar masa muscular, descansar a nivel del sistema nervioso, y luego metemos nuestro bloque de fuerza base, que es un bloque orientado a mejorar puntos débiles o puntos fuertes, pero de una forma más pesada, una forma más específica, trabajando en rangos cercanos a la 1RM o incluso en la 1RM. Entonces, por eso metimos ese bloque de fuerza base para que la temporada de off-season fuese una temporada completa. Realmente es como si hiciésemos una preparación, pero sin tocar los movimientos de competición. Una temporada orientada a mejorar nuestras debilidades o nuestras fortalezas. Y de ahí nos metemos en la temporada competitiva, que son esos 3 bloques, volumen, picking y tapering, que ahí nos centramos ya en los movimientos de competición. Y lo que hacemos es trasladar todo ese trabajo de base, todo ese trabajo de fuera de temporada, al movimiento de competición. En el bloque de volumen mejoramos la capacidad de trabajo, creamos una base del movimiento de competición, y picking y tapering lo que buscamos es conseguir un pico de forma concreto para la competición, adaptarnos a carga alta y estar preparados para el día de la competición, a la hora concreta y en el momento concreto. Y aquí, de estos diferentes bloques, más o menos, ¿cuánto tiempo dura cada uno? Sé que es difícil poner un número a todo esto, pero de forma general, ¿cuánto tiempo suele durar o qué franjas de tiempo manejáis en cada uno de los bloques de entrenamiento? Pues aquí sí ponemos un caso típico en el que se compita por lo menos 2 veces en un año, uno en la primera parte del año y otro en la segunda, pues por ejemplo ahora en abril y otro en noviembre, por ejemplo, podemos dividir y hacer una orientación, y va a ir muy influenciado en el momento que tenga cada deportista. Pues, por ejemplo, un principiante a lo mejor necesita estar más tiempo trabajando la hipertrofia y va a estar con rango de repeticiones más amplio durante más tiempo. Sin embargo, como necesita también el trabajo técnico, pues a lo mejor sí hace con los movimientos de competición. Y es un caso, pues, digamos, raro, ¿no? Pero a modo genérico, normalmente podemos estar entre 6-10 semanas haciendo un bloque de hipertrofia. Luego podemos hacer el bloque de fuerza base, que va a ir muy marcado por el rendimiento del propio deportista. No lo marcamos nosotros normalmente, sino que hasta que establecemos un récord, ya que no tenemos una fecha que nos presione, porque estamos en la parte de off-season, pues no vamos a cortar el bloque. Y imagínate que un picking en una variante en concreto, mientras que te adaptas a la variante, mientras que coges sensaciones con cargas altas con ese ejercicio, pues puede ir en torno a unas 8 semanas de media, por ponerte un ejemplo. Y luego ya el bloque de volumen y el bloque de picking va a ir muy influenciado por lo que quede hasta la competición, ¿vale? Imagínate, como ha pasado ahora, que nos han dicho tenemos competición el primer fin de semana de junio. Pues ya sabemos que nos tenemos que poner en modo competitivo, empezamos a contar semanas y estructuramos la preparación en base a esa fecha. Y nosotros somos los que nos adaptamos a la fecha, no como antes, que la fecha o las semanas se adaptaban a nosotros, por así decirlo, ¿no? Era un bloque de volumen, va a depender mucho de la persona, el tiempo que tolere estar mejorando esa capacidad de trabajo sin sobreentrenar. Pues, por ejemplo, alguien que tolere bastante volumen, pues se puede estar haciendo un bloque perfectamente 8 semanas, 6 semanas, 10 semanas, y sin embargo tengo algunos levantadores que toleran muy poquito, que tienen que estar haciendo bloque de 4 semanas, una ondulación, y si quiero reinicio con otro bloque de volumen o ya me meto en el bloque de picking. Entonces esas serían un poco las ideas. Y luego la puesta a punto, el picking es más de lo mismo en cuanto a calculemos que coge su pico máximo de rendimiento, es cuando vamos a empezarlo. Si sabemos que haciendo singles una vez a la semana consigue su máximo pico de rendimiento en 6 semanas, pues vamos a hacer un picking de 6 semanas. Y luego el tapering normalmente dura 1 semana, a no ser que sean levantadores muy fuertes, muy experimentados, que pueda durar 2.
Vale, pues joder, dicho esto, yo creo que queda bastante claro cuál es vuestra forma de trabajar. Lógicamente, yo animo a todas las personas que nos estén escuchando a que compren vuestro libro y que bueno, ahí se explica todo detalladamente, desde el principio hasta el final, que es lo importante. Aquí sean pequeñas pinceladas de cómo puede funcionar todo esto. Y nada, que ha sido un placer teneros aquí. Finalmente, quiero que nos comentéis un poquillo cuáles son vuestros proyectos y dónde os puede encontrar la gente. Bueno, pues ahora mismo estamos colaborando con diferentes plataformas como Enfaf, colaboramos con AudioFit, tenemos nuestra propia plataforma de formación en nuestra web, somos profes en diferentes máster universitarios como en Granada o en Murcia. Hemos sacado nuestro libro, como ha dicho Eneco, que va también junto de la mano con un curso también muy gordo de programación, y nuestro futuro proyecto es seguir saliendo a competir, seguir sacando formaciones que la verdad que nos encanta. Alguna que otra cosilla nueva. Estamos escribiendo un libro sobre barras especiales, uno por cada uno de los movimientos, uno para sentadilla, uno para press de banca y uno para peso muerto, en el que nos metemos de lleno con la técnica y con diferentes tipos de variantes. Y somos muy activos en redes sociales, Rubén Castro 26 y Víctor Vázquez HC, y eso en Instagram, y en el canal de YouTube RV Extreme. Pues ahí está. En la descripción dejaremos también las redes sociales para que la gente os pueda seguir y pueda ver todo lo que hacéis. Así que, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en próximos episodios y nada, joder, que vaya equipazo tenemos un equipazo. Muchas gracias, Neco. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando. Un saludo. Hasta luego.